Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este primer coloquio Policarpa Salabarrieta en perspectiva histórica. En el día de hoy vamos a contar con la participación de algunos ponentes, entre los que se encuentran algunos escritores, académicos y personas que han investigado sobre la vida y el legado de la Pola. En estos momentos estamos en la presentación del coloquio a cargo del Semillero de Investigación Histórica de la Universidad de AFID, con el profe Juan Camilo Escobar, Adolfo Maya y mi persona, Carolina Mejía. Luego pasaremos a la vida cotidiana en el nuevo Reino de Granada, Policarpa Salabarrieta, un ejemplo de la vida femenina en la colonia, a cargo de Joana Carvajal, quien es historiadora de la Universidad UPB. Luego tendremos ¿Qué nos deja la Pola?, por Natalia Ceballos, del colectivo Malva. Pasaremos de 4:40 a 5, Yo la Pola, del escritor chileno Persus Niváez. De 5:10 a 5:40 tendremos Repensar a Policarpa, Mujer, Prócer y Lucha, a cargo de Andrés Felipe Pérez Tamayo y Boris Santiago Álvarez Alzate. De 5:40 a 6:10, La leyenda de Policarpa Salabarrieta, de Sara González de Mojica, y de 6:10 a 6:30 tendremos el espacio para las preguntas, la discusión y algunos comentarios que ustedes quieran hacer sobre el coloquio. Entonces invito al profe Juan Camilo y Adolfo para que conversemos sobre quién fue la Pola, cuál fue su importancia y las razones por las cuales decidimos llevar a cabo este coloquio. Discusión sobre este personaje que lo conocemos desde que estamos en la escuela, ¿no? Lo interesante de este personaje es que se ha ido configurando en la vida de cada uno de nosotros en la medida en que vamos creciendo y vamos avanzando en la vida, con distintas facetas y informaciones nuevas. La primera percepción que uno tiene en el libro de colegio de Policarpa Salabarrieta está ligado fundamentalmente incluso a la sonoridad de su apellido, una especie de mujer rabiosa, muy brava. Para mí, pues, la percepción de mi infancia era una mujer que tenía un ímpetu casi imposible de acallar, y que por eso pues finalmente también había sido tan luchadora y tan aguerrida y había terminado siendo fusilada. Después obviamente aparecen otra gran cantidad de detalles con los billetes, por ejemplo, que tenemos cotidianamente en el bolsillo, en las billeteras, y está esta imagen también de una persona que se identifica entre los demás que aparecen en los billetes, incluso como la única mujer. Pues no recuerdo haber visto en estos billetes antiguos de 2 pesos, de 10 pesos, en esas ediciones de ese papel moneda, otras mujeres. Pues apenas ahora en la última edición aparecieron algunas otras mujeres. Esa imagen del billete es una imagen que más bien empieza a cambiar la idea de una mujer tan aguerrida y tan brava o tan rebelde, y se le ve mucho más tranquila, más suave, una mujer que no pareciera merecer haber sido fusilada, pues porque se le veía, en el billete la presenta con cierta pasividad en su rostro. Y esa sensación de una mujer dulce, suave, angelical, se confirma más después cuando se conocen por otras vías, estudiando como intelectual, como historiador o como observador de arte, las imágenes clásicas que tenemos de la Pola. El Anónimo de 1825, la Pola de José María Espinosa en 1857,
La Pola de Narciso Garay después en 1860, La Pola del hijo de Narciso Garay, Epifanio Garay, en 1880, y pues uno está es frente a una mujer idealizada, pero más en términos de lo femenino que de lo revolucionario, de lo político, del contexto en el que finalmente vivió y murió. Después aparece otra serie de relatos que son pues justamente los textos que empezaron a construir también esta representación, este conjunto de representaciones sobre la Pola. En particular el texto de las memorias de José Hilario López, que es el que la muestra realmente protestando hasta el último segundo. En estos días que, pues, preparando esto, que volví a leer esa referencia en las memorias de José Hilario López, que escribió en 1857. José Hilario López fue testigo del fusilamiento de la Pola, era un joven soldado muy niño, pues muy adolescente todavía, y plasma en ese texto, en unas 4 o 5 páginas, 10 declaraciones de la Pola. Pues la famosa declaración de pueblo indolente, etcétera, es una entre esas 10. Las otras son todavía más extensas, además. Pues José Hilario López es el principal responsable quizás de la construcción de esa representación de la Pola diciendo ciertas cosas de manera literal, en la cual su distanciamiento con los españoles, sus insultos, sus declaraciones de querer morir tranquilamente y convencida de que hay que morir como una patriota, solicitando venganza, negando el perdón, en fin, la muestran como una fiera que está enjaulada y que es capaz de tirársele encima a sus guardianes, en particular pues a estos militares dirigentes. Lo que llama la atención, pues en este caso, pero como sucede con otros personajes históricos, es los procesos, lo que hay detrás de todo esto, el proceso de heroización. Cómo los personajes se construyen en la medida en que se van dando relatos, se van dando imágenes, se van dando noticias. Se extraña uno que José Hilario López así hubiese estado ahí, pues porque además estaba como soldado español y estaba sufriendo mucho, él mismo lo cuenta, porque pues, tenía que esconder su simpatía con los patriotas. Se había salvado de un fusilamiento unas semanas antes y le llama a uno la atención que él tenga la capacidad de recordar con tanto detalle esas 10 declaraciones que hizo en ese momento en que estaba presa antes de que la fusilaran. Y más bien uno piensa si todas estas frases famosas hacen parte de un dispositivo que en este caso concreto pues crea los procesos de independencia para construir unos héroes, un tipo de patriota que dice cosas que van a servir para educar y defender y legitimar estos proyectos republicanos, demócratas, que son los que han ido estando presentes entre nosotros en los últimos 200 años. Pues pareciera como si hubiera tenido una grabadora en la mano para poder registrar con tanto detalle, con palabras incluso que no parecieran ser propias de una joven mujer que probablemente no tenía una cultura intelectual tan amplia como la que aparece en estos textos. Pues hace referencias incluso a México,
a los incas del Perú, en esas declaraciones que José Hilario López le adjudica a la Pola. En fin, esa sería pues como una primera abrebocas de cómo estos procesos de heroización se han ido nutriendo, no solamente de las fuentes propias de la administración española o luego de la administración republicana, sino de las imágenes, las pinturas, las emisiones de billete en este caso y todas estas otras cosas que vinieron, que tú recopilaste muy bien, en torno al Día de la Mujer que dictaminó Carlos Lleras Restrepo el 14 de noviembre, de la mujer colombiana, en honor a la Pola. Bueno, adelante entonces, Carolina o el profesor Adolfo. Bueno, yo quisiera llevar mi intervención a responder a una pregunta que nos hacían en estos días de por qué es importante este espacio de conversación en torno a Policarpa Salabarrieta. Digo yo que, yéndome a la frase muy trillada, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, hoy en día vemos cómo el asesinato masivo de líderes sociales está conllevando al país a un problema social demasiado grande, y el desconocer que hubo otras líderes y lideresas que en el pasado fueron asesinadas, como es el caso de Policarpa Salabarrieta, quien fue espía del ejército de la época, y el no saber quién fue ella da bastante de qué pensar. La semana pasada estuvimos con un equipo haciendo un voz pop sobre qué sabían las personas acerca de Policarpa. Estuvimos en la marcha de esta semana y fue preocupante porque quienes se suponen que son activistas y que luchan por reivindicar ciertos derechos y manifestarse ante algunas irregularidades que han evidenciado en el Estado colombiano, no sabían quién era Policarpa. A duras penas la relacionaban con el billete de 10.000 viejo o con la serie de La Pola. Entonces, digamos que vale la pena hacer énfasis en la enseñanza de estos héroes del pasado que de alguna u otra forma dejaron legado y que nos han permitido construir país y nación. También me gustaría referirme a el por qué llevamos a cabo este coloquio. Digamos que una de las preocupaciones que tengo es que hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Bogotá y de buscar la tumba de Policarpa Salabarrieta. Tuve una invitación por parte del Ministerio de Cultura a conocerlo y mi pregunta directa fue: ¿dónde están los restos de Policarpa? Me dijeron que estaban en la iglesia de San Agustín, que es la que queda detrás de la Casa de Nariño. Cuando llego a esta iglesia, había un letrero grande en conmemoración del Bicentenario y pues estaba la imagen de la Pola, y yo supuse que así como había visto el mausoleo grande de Quevedo, fundador de Bogotá, en la Catedral Primada, iba a encontrar algo similar, o pues al menos una estatua, no sé, pues algo que la pues que permitiera decir, sí, esta es una de las heroínas de la patria, de la que tanto nos hablan en el colegio, de la que tanto nos hablan en la televisión y a través de algunos productos de la industria cultural. Cuando llego, doy 2 vueltas a toda la iglesia buscando el tal mausoleo de Policarpa, y ante mi fracaso en la búsqueda tuve que dirigirme a uno de los celadores del templo y le pregunté, pues, ¿dónde están los restos de Policarpa? Que no lo veo. Allá al lado del altar hay un museo y hay unas pinturas, unas esculturas, y yo suponía que ahí iba a estar la Pola. Cuando me va llevando a un espacio en mitad del templo, donde habían como unas 5 tablas, me dice, esa es la tumba de Policarpa. O sea, a mí realmente me dio mucha tristeza y mucha rabia al ver eso, porque realmente Policarpa a diario es pisoteada por todos los fieles que asisten a este lugar, y muchos de ellos, me imagino, que no tienen ni idea de quién yace en ese hueco. Y ese es un llamado también que quisiera hacer, porque es injusto ver cómo a los hombres, a los grandes héroes de la independencia, ellos sí les tienen su mausoleo, sí les tienen su escultura, pero a Policarpa la tienen en estas condiciones.
según estuve consultando, decían que uno de los hermanos de Policarpa era un religioso. Cuando ella fue asesinada, él pidió que la sepultaran en un templo y hay un mito que dice que posiblemente esos no sean los restos de Policarpa, pero siendo o no siendo los restos, pues al menos esta mujer que dio su vida por esta patria merecería estar en un lugar mejor. Ahorita les vamos a mostrar algunas imágenes que hay. A duras penas hay una placa en todo el frente, pero súper escondida, no se ve mucho, que dice en honor a una de las heroínas de la independencia, pero sí da mucha tristeza. Y en este espacio me gustaría que saliera al menos un derecho de petición o una carta que entre todos escribiéramos al final pues, de las ponencias, donde manifestemos esta opinión y se la hagamos llegar a los dirigentes de este país, porque es injusto esas condiciones. Lo otro es que quería comentarles de las entrevistas que hicimos, de los Voz Pop. Me llamó bastante la atención que le hicimos una entrevista a algunos miembros de la policía. Se supone que, pues uno supondría que los militares saben quién fue Policarpa, pero al parecer no tienen ni idea de quién fue. Entonces, pues me gustaría que en los colegios y en las instituciones educativas se hiciera mayor énfasis en esto, porque tenemos bustos, esculturas en algunos parques, pero tal parece que no tenemos ni idea de quiénes fueron ellos o no les damos la mayor importancia, y es lamentable esta situación. No siendo más, le doy la palabra al profe Adolfo. Gracias, Carolina. No, también breve, suele haber como un texto y un ensayo de un intelectual colombiano que se refiere cuándo fue que se desbarrancó Colombia. Y en el ensayo hay una expresión que dice cuándo en la escuela se dejó de enseñar geografía e historia. Y yo creo que la referencia a la Pola es muy ilustrativa para dar cuenta de esa desapropiación que tenemos con actores sociales y políticos en los procesos de construcción del Estado y de la nación. Y recordando a doña María Teresa Uribe, nuestra profesora, ella hacía una afirmación en esta misma línea que decía que en Colombia hubo primero Estado que nación, que en Colombia el Estado ha sido un constructo que pasa más por el meridiano de lo jurídico y por lo administrativo, a cambio de los procesos de construcción de las naciones que pasan por la memoria, por el patrimonio cultural, pasa justamente por la valoración de la historia particularmente vivida por un grupo humano. Y yo creo que en ese caso es importante resaltar la plena vigencia de la figura política y cultural de Policarpa Salabarrieta Ríos. Estamos en una especie de homenaje y recordación a sus 223 años de su natalicio. Encontramos una profunda riqueza de la figura de la Pola, pero más por vía de la cultura popular. Yo creo que esto que refería Carolina en el sentido de el desconocimiento o la desmemoria
o el olvido que hay en muchos, aún de quienes gozan de cierto patrimonio cultural e intelectual por haber tenido la oportunidad de estar en la escuela o en la universidad frente a la pola. Uno lo que se encuentra es que la pola ha circulado, la pola ha tenido una presencia fundamentalmente por la vía del consumo, comillas, popular. Me refiero fundamentalmente a las estampillas, a las etiquetas, a las referencias cotidianas que solemos hacer ahorita después de este coloquio. Podemos ir y nos tomamos unas politas. Es decir, la apropiación popular de la figura de la pola ha sido como una expresión que ha llenado de una parte ese vacío en el reconocimiento del papel que juega una mujer en unas estructuras sociales y políticas en donde la mujer está plenamente recluida al mundo de lo doméstico. Es decir, la mujer tiene en la época y en el contexto histórico, las mujeres tenían casi que por designación social un lugar de invisibilidad frente a lo político. Las mujeres están encomendadas a la obediencia. La pola hace todo lo contrario, es contestataria, es un sujeto político que reivindica profundamente el derecho a la obediencia, que es uno de los valores de la modernidad. Es una desobediencia con fundamento, una desobediencia frente a unas estructuras de poder coloniales. Estamos en la época de la Reconquista. Es una época en donde la dureza de la monarquía católica española arrecia porque el imperio está con una amenaza a la vista y es perder los dominios en territorios del otro lado del Atlántico. Entonces yo creo que este espacio académico promovido por el Semillero de Historia del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de AFID es muy oportuno, no solo en la condición del homenaje y la loa irreflexiva a la figura de Policarpa, sino que es un momento oportuno en el propósito de volver a insistir en la pertinencia de la enseñanza, de la reflexión, de la formación en el campo de la historia, de la geografía, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, y creo que pensar a la pola es un pretexto que nos permite aproximarnos a esos procesos fundacionales, a esos procesos que crearon unas bases en la matriz cultural y política nuestra para ser sociedad, para apostarle a un proyecto público de construcción de nación, pero también de fundamentación de la ciudadanía. Entonces, quisiera, para que pudiéramos dar cumplimiento pues como al cronograma y el orden del día, que pudiera pasar quienes están planteadas allí como la primera intervención
del coloquio. Entonces damos paso a Joana Carvajal Arboleda. Ella es estudiante de Historia de séptimo semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana, estudiante de formación musical con énfasis en saxofón y su tema de investigación es la historia de la brujería. Buenas tardes. Para este caso, en homenaje a Policarpa, yo quise como traer en mención un proyecto de investigación que se está gestando y se titula La vida cotidiana en el Nuevo Reino de Granada. Policarpa Salabarrieta, un ejemplo de la vida femenina en Colombia. Ya no solo mirando la posición de Policarpa como heroína, sino también mirándola en la posición como mujer que tiene una cotidianidad, pues hace cosas que todo el mundo hace normalmente. El tema en sí pues se está desarrollando porque a pesar de que es una figura tan conocida, por así mencionarlo, todavía hay muchos baches investigativos en cuanto al personaje de Policarpa. Pues uno se va a las fuentes y no hay los suficientes elementos que nos den información de quién fue en realidad. Hay baches en cuanto a sus fechas específicas de nacimiento, su nombre real, su proceso en cuanto de su lugar de nacimiento a su pues, a su paso a Santa Fe. Entonces, investigarla pues es una labor bastante compleja y también pues toma muchísimo tiempo. En esta investigación quise centrarme como en aspectos relevantes de la figura femenina en la colonia, hábitos, costumbres, vestimenta, alimentación, educación, salud y tradiciones, ya enfocándose hacia el género femenino, que también por los contextos socioculturales del momento se les quitó pues como una relevancia. Y ya haciendo como termino, venimos también desarrollando pues procesos en el archivo y tratando de mejorarlo pues para poder entregar a la academia y a la investigación un buen trabajo. Gracias. Damos paso a Persus Niváez. Él es escritor chileno, docente de la Universidad de Talca en Chile y doctor en Ciencias Humanas, mención Historia. Bienvenido, Persus. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes. Lo primero, pedirle disculpas por la ropa, pero estoy de vacaciones y yo soy del sur de Chile, de una ciudad que se llama Puerto Montt, que es en la zona chilota, muy al sur, donde comienzan los canales. Entonces, para mí estar en Medellín es como estar en un horno, ¿cierto? Ando todo el tiempo con pantalón corto y eso. Bueno, yo tengo un poema para leerle a ustedes. La historia de este poema se la voy a contar un poco. Yo fui casado con una colombiana, con una dama colombiana, una dama de Medellín, y ella vivió algunos años conmigo en el sur de Chile. Por esto del clima tampoco se acostumbró, y a la diferencia cultural gigantesca entre nuestros dos países, que a pesar de estar en el mismo continente, parece que estuviésemos en planetas distintos, ¿cierto? Uno en el sur austral y el otro en el trópico caribeño, ¿no? Entonces, dentro del tiempo que vivimos juntos, como buen profesor de historia, fui conociendo a través de la cultura de ella la historia de Colombia. Y hubo dos personajes que me marcaron, que me llamaron mucho la atención, ¿cierto? Que
que es La Pola y Antonio Nariño. Debo reconocer que, a pesar de mi formación académica, conocí a La Pola por mi esposa y también por la serie de televisión. Lo que dice el profesor acá es muy cierto. La Pola, más allá de los espacios académicos, ha circulado en la cultura popular. Entonces, después de ver los 200 capítulos con mi esposa colombiana en la lluvia del sur de Chile y el frío, comencé a investigar más sobre su vida porque me llamó profundamente la atención y le escribí este poema. Yo, La Pola, Policarpa Salabarrieta, vengo a entregar mi vida y la tuya para terminar con tanta tiranía y mi hermano camine libre por los senderos de esta selva lluviosa y tibia. Quiero que sepas que te amaba tanto que estoy sacrificando la vida de ambos para que cuando nos volvamos a ver por los sembrados nuestras manos se unan sin importar el color de nuestra piel o el lugar donde nací. Tengo la esperanza que alguna vez por estas tierras americanas sean desterrados los chapetones y sus señoritas ciúticas y sean desenmascarados todos esos curas que no cuentan la verdad. Aquí, frente al paredón frío, mirando a mi pueblo humilde y mestizo antes de morir, tengo la esperanza que algún día se terminen las patrañas españolas absolutistas, mentiras milenarias como iglesias que han servido para justificar el robo colonial y enriquecer a un rey cristiano y esclavista que nunca se ha dignado a venir por estos lares y miente y dice que representa a un Dios que ni existe. Tengo la esperanza que terminen los maltratos e impuestos, que vivamos juntos la otra vida al pasar, sin miedo al tirano ilustrado, que dice que nos ama y nos manda a fusilar. Quiero que sepas, mi fiel compañero, que mi lucha fue por este amor que me quema el pecho, que moriría 1000 muertes nuevamente por tantas veces que cruzaste los Andes por mí, tortuosos ríos, desiertos congelados, caminaría desde la Guajira hasta la Tierra del Fuego para dormirme todas las noches entre tus huesos, pero prefiero morir contigo para que todo el mundo sepa que te amaba, tanto que siendo mujer me enfrenté a un imperio, con solo 2 pistolas y unos amigos, buscando que termine el abismo de azufre y fuego que separa nuestra voz. Tengo la esperanza que 2 simples seres humanos diferentes como nosotros puedan salvarse de los prejuicios tuertos que este patíbulo un día oscuro de noviembre de 1817 nos dejó. Bueno, ese es el poema. Se llama Yo, La Pola. Quisiera, para cerrar, comentar un poco la imagen de La Pola, su importancia histórica en relación a los sucesos que están ocurriendo en Chile, ¿no? También si alguien quisiera preguntar, yo sé que los medios de desinformación muchas veces no cuentan la verdad de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en Chile está sucediendo una revolución política, económica, cultural muy importante. Ya se habla de la Revolución de Octubre, comenzó el 18 de octubre pasado. El pueblo chileno se cansó de la extracción neoliberal, ¿cierto? Chile es el conejillo de Indias del neoliberalismo a nivel mundial, ¿cierto? Como dice Naomi Klein, la doctrina del shock es un país en el que se implantó el neoliberalismo a la fuerza y estamos viendo los resultados nefastos, ¿no? Toda la educación privatizada, toda la salud privatizada, las jubilaciones de miseria, de hambre. Y frente a eso el pueblo chileno dijo basta. Y la imagen de una mujer como La Pola es muy importante porque son las mujeres las que están llevando adelante esta revolución en Chile. Existe una performance que se llama Las Tesis, que ha circulado por todo el mundo, se ha reproducido en Turquía, en Estados Unidos, acá también en Colombia, donde las mujeres están visibilizando lo que hablaba el profesor, ¿cierto? Este acoso, esta domesticación de la figura de la mujer y han dicho basta. Entonces, en ese sentido, hay una conexión ahí
muy importante con lo que la pola significa históricamente, y no es de extrañar que, como decía Carolina, los sujetos fuera de la academia no conozcan las figuras históricas importantes de nuestros países, porque el modelo cultural así lo quiere, ¿verdad? En Chile ocurre lo mismo. Sabemos más de la historia de Europa que de la historia de Latinoamérica, más de la historia de Alemania que de Colombia. Entonces, en ese sentido, un llamado como escritor, como profesor, a ustedes que van a ser profesores, que son profesores, y felicitarlos por este rescate, porque hay una significación profunda en los procesos que están ocurriendo en nuestros países, y me parece que lo que está ocurriendo en Chile también se está de alguna manera extrapolando a Colombia. Las mujeres están tomando también el rol de la revolución, esta revolución absolutamente necesaria, y que no queda solamente en lo económico, porque uno podría pensar, Chile tiene como la imagen de un país económico, exitosamente económico, y eso es falso. El éxito económico es de una élite, de los señores que se han robado el cobre, el litio, el mar, los bosques, pero el pueblo chileno ha sido completamente despojado. Y en ese sentido no es solamente cultural, económico, también es cultural, porque dentro de toda esta revolución también está la demanda de las mujeres, de una representación, de un respeto, de una reivindicación de sus derechos, cosa que me parece que representa la figura de la pola. Y por último, mencionar algo que me llamó mucho la atención cuando estudié un poco, no soy especialista como ustedes de su obra, pero sí me llamó mucho la atención esto de que la pola en el momento de morir haya renegado del perdón cristiano. Me parece que es una adelantada a las teorías y a las lecturas postcoloniales. Creo que si somos profesores de historia y sentimos el pasado como una responsabilidad, debemos sacarnos los lastres coloniales, y uno de esos es la cristiandad. Creo que un poeta, un escritor o un profesor de historia debe tener la responsabilidad de tener una lectura postcolonial y de entender que las religiones, el cristianismo en particular, es una imposición colonial. Y creo que en eso la pola fue una adelantada a nosotros. 200 años antes ella lo tenía súper claro, antes de que escribieran los Mignolos, ¿cierto? Los teóricos. Ella, sin haber, se dijo aquí en algún momento, sin haber tenido grandes estudios como los tenemos nosotros, que tenemos la posibilidad de investigar, ella tenía la capacidad y la inteligencia para darse cuenta, ¿cierto? Y de decir en el momento de su muerte, yo no quiero que el Cristo me perdone. Lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta y despierte de estos mecanismos coloniales. Y entre ellos la religión es uno de esos. Gracias, Carolina. A la ponencia Repensar a Policarpa, Mujer, Prócer y Lucha, a cargo de Andrés Felipe Pérez Tamayo y Boris Santiago Álvarez Alzate. Ellos son estudiantes de ciencia política, politólogos ya graduados. Historia, con estos grandes personajes siempre suele trazarse una línea porosa entre lo que es la figura como leyenda y el personaje histórico, ¿cierto? En ese sentido, es difícil, por ejemplo, pensar que en el nacimiento de Siddhartha Gautama fue un hijo que nació sin que a la madre le hubiera dado dolor el parto, o las 3 enseñanzas que le había dejado, las 3 salidas que tuvo, o incluso la iluminación o el nirvana durante todo este proceso, digamos, de expiación o de proceso solitario para buscar la verdad. Sin embargo, estos elementos son fundamentales
para entender el personaje y todo lo que esto acarrea posteriormente. Exactamente. No sabemos si Siddhartha, en efecto, nació sin dolor. No sabemos si la madre de Siddhartha tuvo un sueño de que un elefante blanco se le metía por las costillas. Y no hay manera histórica de comprobar esos acontecimientos que ya están en el plano de la leyenda. Sin embargo, estos acontecimientos fantásticos entran a formar parte de una significación relevantísima para el orden religioso y cultural en Oriente, ¿cierto? ¿Por qué trajimos entonces este ejemplo con Buda? Porque a las figuras próceres, a los íconos políticos, históricos, suele sucederles esa misma idealización, esa misma puesta en el plano de la leyenda. Sí, pero Buda no es el único personaje de este tipo. Pensemos, por ejemplo, en un Jesús o en un Sócrates. En un pasaje de Viaje a Pie, Fernando González dice como: estos dos personajes son los más importantes de toda la historia de Occidente y a pesar de eso, ninguno de ellos escribió, ¿cierto? Todo lo que tenemos por referencia a Jesús o a Sócrates es lo que los demás han dicho sobre la experiencia de vida que tuvieron con ellos. Una vez Jesús sí escribió en la arena, pero nadie lo vio, ¿cierto? Entonces, como ese tipo de relatos que se nos va quedando. Y en ese mismo sentido, la historia de la Pola está llena de unos sucesos que nos lleva a pensarla más como un personaje, incluso literario, y sus epopeyas, que la vida particular como tal. Precisamente esto de que lo que sabemos sobre ella son cosas que otros dijeron, tienen en común con todos estos personajes que hemos mencionado. Miremos entonces, ¿cuáles son las fuentes, digamos, más relevantes de información que tenemos sobre Policarpa Salabarrieta? Lo agrupamos en 5 categorías. La primera es, como decían en la ponencia inaugural los profes, la crónica de José María Caballero. La que mencionaban ustedes eran las memorias de José Hilario López, ¿cierto? Pero además de eso tenemos una crónica de José María Caballero. José María Caballero retrató el momento en el cual Policarpa caminaba hacia su fusilamiento. Las memorias de José Hilario López fueron leídas ya cuando José Hilario era presidente, y en él, como decía el profe Camilo, se retrataban muchas de las frases que pasaron a la historia de Policarpa Salabarrieta. Y además, digamos que él fue uno de los encargados de proclamarla al imaginario que tenemos hoy sobre ella. Él fue, por ejemplo, una pequeña anécdota. Él cuenta que como estuvo peleando en las batallas de independencia, como estuvo a favor de los independentistas, en cierto momento lo capturaron. Y cuando lo capturaron, su condena fue servir al ejército español. Y por virtud del azar, le tocó prestar guardia a unos pasos de la celda donde estaba Policarpa, ¿cierto? Entonces él cuenta que fue muy triste, lloroso, lamentándose porque se había dado cuenta de que iban a matar a Policarpa y queriendo que no lo vieran llorar, que ella no lo viera llorar. Pero que apenas Policarpa lo vio, le dijo: Lopecito, como ella le decía de cariño, Lopecito, no llores por mí, que a mí antes me están haciendo el favor de liberarme del yugo de estos tiranos. Entonces esto lo escribe él, digamos, 2 décadas, 3 décadas después del fusilamiento de Policarpa, como si acaso él hubiera tenido una grabadora para escuchar exactamente las palabras que ella le dijo. Por eso muchas veces estos diálogos tan específicos que se presentan sobre Policarpa producen una cierta sospecha de si acaso no son más en el plano de lo dramático, de lo literario, que en el plano de lo histórico. Además de la representación pictórica de José María Espinosa, que caso aparte, las personas que digamos más lograron retratar sobre Policarpa tienen el nombre en común, y eso es una cosa muy extraña, ¿cierto? Que era José María. Además de eso, tenemos una tragedia que se desarrolló 3, 4 años después de la muerte de Policarpa, que se llama La Pola, tragedia en 5 actos de José María Domínguez Roche. Y por último, lo que tenemos como el Vox Populi, el voz a voz, ¿cierto? Lo que se regaba dentro de las personas acerca de qué era Policarpa, cuál era su actitud, cuáles eran, digamos, sus virtudes o la forma en la que encaraba las cosas. Y además tenemos, digamos, otra representación de ese legado histórico a través de, no sé, mausoleos, figuras históricas, algunos nombres de colegios que llevan su nombre, etcétera. Esos son como los elementos más representativos que nos dan cuenta de la historia de Policarpa.
Y aquí les hacemos una invitación a que cierren un segundito sus ojos y con lo que hemos ya hablado hasta este momento sobre Policarpa y el imaginario que cada uno de nosotros tiene sobre este personaje, se imaginen qué es la pola. Ahorita el profe decía que cuando era niño y pensaba en la pola, inmediatamente pensaba en alguien como contestataria, irreverente, fuerte, una personalidad, digámoslo de cierta manera, muy romántica en el sentido de que era capaz de enfrentar a la autoridad o no se callaba sus pensamientos y sus palabras, ¿cierto? Tal vez la imagen que nosotros tenemos de la pola es muy parecida a esta imagen. Esta imagen es precisamente de José María Espinosa y se llama La pola en capilla. La pola en capilla tiene un par de características que ya vamos a detallar, pero empecemos simplemente por el rostro. Miremos el rostro de una mujer que ya sabe que la van a matar. Es un rostro alterado, es un rostro preocupado, todo lo contrario. Es un rostro que recuerda al Buda, precisamente. Es un rostro de serenidad, de tranquilidad, de, bueno, me van a matar, pero pues no tengo ningún problema, ¿qué le vamos a hacer? Es más, yo sé que por esto van a hacer dentro de 200 años un coloquio en mi nombre, entonces no hay problema, ¿cierto? Entonces, vamos por partes, ¿listo? Detrás de la pola aparece lo que sería un guardia de seguridad. Una cosa que no les hayamos comentado es que tanto el pintor José María Espinosa como José Hilario López eran amigos. Entonces, lo más seguro, lo que nos cuentan Beatriz González, es que en el momento en el que José Hilario le relata, le narra a José María Espinosa este acontecimiento, él decide plasmarlo en esta obra, en este cuadro. O sea, muy probablemente la mayor fuente de inspiración de este retrato sea las memorias de José Hilario López. Además, este personaje que estamos señalando, que es un soldado, una persona haciendo guardia, detrás de la reja donde está Policarpa, probablemente, aunque bueno, no tenemos certezas, pero muy probablemente sea el mismo José Hilario López. Ahora, ustedes no me van a creer, pero ahí hay un Cristo. Se ve un poquito pues borroso, pero esta figura religiosa la destacamos porque la imagen de la que estamos hablando ha trascendido en el sentido de que la mayoría de las representaciones posteriores que se han hecho sobre la pola tienen como base este retrato. Es decir, piensen, no sé, en su primer amor de la infancia, cuando tenían 5 o 10 años. ¿Ustedes se acuerdan con exactitud del rostro de esa persona? Pues yo no me acuerdo, yo me acuerdo de un rostro más o menos difuminado, ¿cierto? Este retrato fue pintado alrededor de 30 años después de la muerte de la pola. Yo creo que ni aunque Espinosa estuviera profundamente enamorado de la pola, hubiese retratado a plenitud el rostro de ella. Es decir, hay dudas serias sobre que la imagen que nosotros tenemos de la pola sea realmente el rostro de Policarpa Salabarrieta, el personaje histórico que murió en 1817. ¿Eso qué nos quiere decir? Y es un caso que sucede incluso con las figuras más emblemáticas como la de Jesús. Es decir, ¿qué referentes podrían haber tenido los pintores después de 1500 años para dar cuenta de la figura de Jesús? ¿Cierto? Entonces es como un intento por asimilar qué rostro podría tener esa persona. Entonces, en el caso de Policarpa tenemos que es dudoso tanto su fecha de nacimiento como su nombre, como su rostro. Exactamente. Y otra cosa ahí, Espinosa en efecto conoció a Policarpa y probablemente habló mucho con López sobre Policarpa, la recordaron, más o menos plasmaron sus gestos, pero además tomaron de Caballero, que como les contamos ahorita fue la persona que escribió la crónica de cuando a Policarpa la iban a fusilar, y Caballero detalló algunas cosas de su figura. Hay dos cosas en las que todos los que hablan de Policarpa están de acuerdo. La primera es que como que era muy bonita, o sea, todos decían que era bien parecida, que era una mujer atractiva, y la segunda es que era de tez blanca, ¿cierto? O no, más bien, eso, aunque se puede prestar para la leyenda, o sea, si la hubieran puesto, por ejemplo, más oscurita, más mulata, sería un símbolo mucho más potente, digamos, de las clases marginadas y así, pero Policarpa decían que era blanca, ¿cierto? Y además todos concuerdan en que era una persona corajuda, o sea, era una mujer con garbo, una mujer que no pensaba, que no se reprimía a sí misma, sino que al contrario, era una persona de admirar, que le decía a los hombres de su época, miren, que yo, que soy una mujer, soy más valiente que ustedes.
Y a partir de ahí le da a uno para pensar. Policarpa es un referente de que el coraje y la valentía no son valores necesariamente reprochables, ni digamos propiamente masculinos, sino que son valores humanos muy importantes de cultivar y muy admirables de cultivar. Luego de esto, en el cuadro tenemos, señala, Es que no hablamos de esto, sí, mala nuestra. Esta partecita, la que resaltamos del Cristo, tiene que ver con el hecho de que Policarpa, cuando uno la piensa y con el imaginario que uno tiene, es una persona más o menos cercana, por no decir muy cercana, a una figura religiosa, como de pronto digamos la Virgen María, ¿cierto? ¿En qué sentido? Pensemos en la vida sexual de Policarpa. A uno no se le ocurre pensar en la vida sexual de un prócer, en lo absoluto. Pablo Montoya en Adiós a los próceres narra precisamente, o sea, con la introducción en la que empieza es como cómo serán los senos de Policarpa, ¿cierto? Entonces, como una forma absolutamente irreverente de coger un personaje que básicamente lo que hacemos es canonizarlo y quitarle una parte sustancial de su existencia, que es pues su vida personal. Entonces, cuando uno, digamos, desmitifica esa figura que prácticamente alumbra, lo que nos da cuenta es de una persona que existe, que tiene sentimientos, que se enoja, que tiene una cantidad de valores e incluso dudas. Ahora, con la tercera parte que señalaremos, resulta que Caballero expuso en el momento cuando ella iba, digamos, por el camino y se estaba acercando al cadalso, que ella iba con un sombrero cubano. Y lo que relata la declaración, pues cuando el padre de Policarpa muere, es que dejaba 2 sombreros cubanos grandes y uno para su hija. Y esto, digamos, tratemos de conectarlo, lo que nos da cuenta es como una relación filial que pudo tener Policarpa a través de todos sus años con sus padres, ¿cierto? Ese sombrero que la acompañó hasta el cadalso. Pero, paradójicamente, las pinturas o los cuadros difícilmente muestran a Policarpa con ese sombrero. Hay varias razones para pensar el por qué. Una de ellas es que cuando está encarcelada, pues sería muy estúpido uno tener un sombrero, ¿cierto?, si no está recibiendo la luz. Y lo segundo podría ser un asunto de estética, ¿cierto? Porque un sombrero podría quitarle a Policarpa precisamente esa valentía, ese garbo, esa energía con la que se estaba dirigiendo al cadalso. Si ella eligió ponerse el sombrero en los últimos momentos de su vida, es porque de cierta manera esa relación emocional que ese objeto representaba era muy importante para ella. Si le hubiéramos preguntado a Policarpa cómo hubiese querido ser representada para la posteridad o para la eternidad, ¿acaso ella de pronto no hubiera elegido ser representada con ese sombrero que nosotros hemos obviado a lo largo de los siglos? ¿Por qué lo hemos obviado? Tal vez precisamente porque la relación filial de una niña con sus padres en nada contribuye a construir nación. Es decir, la identidad patriótica que nosotros fundamentamos en íconos como Policarpa no necesita de un sombrero que le incumbe específicamente al ámbito individual y personal de Policarpa. Sin embargo, y aquí viene una cosa muy extraña o muy graciosa, y es que hasta el momento se le han quitado 2 cosas a Policarpa. Una, esta relación que pudo tener filial con sus padres y el sombrero. Otra, la de su vida sexual. Pero, ¿por qué entonces no se excluye de esa historia, de ese relato, su relación con Alejandro Sabaraín? Y es que tal vez el melodrama sí le sirve a la historia. ¿Por qué? La historia en ocasiones, y muy específicamente en América Latina, le ha robado al melodrama mecanismos narrativos para contarse. Y específicamente a nosotros nos interesa saber que Policarpa Salabarrieta tenía una relación romántica con un tipo llamado Alejo Sabaraín, que aparentemente era ese amor en medio de la guerra, en medio de la rebelión, y que además Policarpa, al tener esa relación con él, a pesar de que fuera romántica, no podía ser sexual. O sea, es como por los dos lados. O sea, sí privilegiamos el romance, sí nos sirve el romance, pero la sexualidad no. Ojalá ella se hubiera muerto virgen. Es decir, se está otra vez volviendo a crear la figura de una Policarpa al estilo María. Es decir, incluso concebir, pero no tener relaciones sexuales. ¿Qué concibe entonces Policarpa? La revolución. Y aquí está.
la ahí imagencita, o sea, porque a las telenovelas de RCN sí les servía un poquito hablar de la sexualidad hipotética de Policarpa Salabarrieta. Devuélvete un momento. Y antes de finalizar, este cuadro ha sido modificado, digamos, con los años, pues siempre ha sido un referente, pero se ha constatado de que lo que ella sostiene en el brazo izquierdo ya no es el sombrero, ya no es el sombrero cubano, sino que se le cambia por un paño de lágrimas. Y esto lo que hace es como cambiar el sistema o la figura que tenemos de Policarpa. Y Beatriz González nos expone que paradójicamente hay dos visiones de Policarpa. Una que es a través del neoclásico y que en esta expone precisamente lo que hemos hablado como de una Policarpa serena, ¿cierto? Tranquila, así como está en este cuadro, pero que en su vida y en su práctica se contrapone a la visión del romanticismo, que es precisamente como exponía el profesor, una figura alebrestada, bría, con ímpetu, rabiosa a veces, ¿cierto? Contestataria frente a los políticos y los órdenes del poder. O sea, Policarpa hermana dentro de sí dos tradiciones. La neoclásica, que habla de serenidad ante la muerte, y la romántica, que habla de la rebelión, la irreverencia, la capacidad de entrar en acción y de tener coraje. Ahora, vamos a hablar de cómo este ícono pasa al plano de lo popular. Cómo este ícono se presta para ser parte del patrimonio social de la mayoría de las personas. Es decir, cómo ya no es una figura netamente académica, sino que le pertenece a la base popular de la sociedad. Por todo lo que hemos hablado, Policarpa se presta para ser una figura de la cual se puede hacer una telenovela. O sea, es una mujer mestiza, es una mujer que entró a la independencia por amor a la libertad y que además tiene una relación filial con un español, Alejo Sabarain, ¿cierto? Entonces, estos elementos, digamos, que han perdurado a través de la historia, también nos permite visibilizar o pensar por qué Policarpa es un ícono dentro de la cultura. Y hay tres elementos principales que la han permitido popularizar. El primero de ellos es la telenovela de RCN, otro fue, digamos, la obra de teatro de 1820 y finalmente el billete de 10.000 que durante muchos años estuvo en circulación. Pero ahora, cuando uno ya vuelve a pensar en la imagen de Policarpa, se va como desvaneciendo en la imaginación. O sea, hoy, a pesar de que el nuevo billete está en circulación hace 2 años, ya le estamos perdiendo esa imagen que teníamos de Policarpa. Y ahí vamos al hecho de que las mujeres le funcionan a la revolución. ¿En qué sentido? Sobre Policarpa, no pocos autores se han referido como la mujer que gesta en su vientre la independencia, como esa mujer fecundada por el espíritu de la rebelión y de la independencia, que puede dar a luz, eso sí, sin sexo, que puede dar a la luz una nueva república. Hay un libro llamado Las mujeres rebeldes de América Latina, donde precisamente se utiliza mucho la figura de Policarpa como una mujer que puede gestar dentro de sí los principios que el nuevo mundo necesita. Ahora, las mujeres le sirven a la revolución. En un texto del profesor Lin Muth, si no estoy mal, él expone que en el periodo de la Revolución Francesa, antes de que se gestara, ya había, digamos, socialmente ciertos elementos que podían permitirlo, y le da una especial preponderancia a lo que se conoce como la novela epistolar, que son, digamos, cartas, ¿cierto? En la novela epistolar entran autores como, por ejemplo, Rousseau, y lo que se exponía en este tipo de novelas era un personaje principal, mujer, que estaba inconforme con las realidades sociales. Siempre eran mujeres en este caso, y también de otro autor, pero este era inglés, que no recuerdo su nombre. Ahora, estos asuntos epistolares sirvieron para dar un tipo de empatía, ¿cierto? No solo con la revolución, sino precisamente con las mujeres que participaban en ella. Al contrario de lo que expone, bueno, no al contrario de lo que expone Lin Muth, sino que en el caso de Policarpa es al contrario. Pasamos de una persona real
que la vamos a convertir en un personaje literario para que podamos empatizar con la idea de una identidad y de nación. En ese sentido, muchas de las demandas sociales a día de hoy irresueltas pueden recaer sobre la figura de Policarpa, porque ella facilita la identificación de los marginados, la identificación de las mujeres, la identificación de distintos grupos poblacionales que ven en ella una posibilidad de reivindicación. ¿Y por qué se nos ha contado la historia de Policarpa a través del melodrama? Porque precisamente el melodrama es un formato narrativo que, a diferencia de la tragedia y de la comedia, que si buscan unos cambios estructurales muy sustanciales, el melodrama apunta más a pequeñas luchas que no deconstruyen o destruyen completamente el sistema, pero que sí le brindan a las personas explotadas dentro de ese mismo sistema un pequeño confort. Ahí el éxito de la telenovela. En la telenovela uno ve cómo la persona que está siendo explotada y maltratada y acosada por su jefe termina teniendo una especie de justicia y el explotador termina siendo juzgado y esta persona se termina casando con el gerente de la empresa, Betty la Fea, ¿cierto? Entonces, la segunda imagen que viene acá. Bueno, y retomando el principio que vos dijiste, el nivel de empatía con Policarpa se hace más grande incluso con los demás próceres que tenemos en la historia. No es Simón Bolívar, venezolano, imperioso, con ínfulas de poder. No es el sabio Caldas, botánico, experto, criollo, alejado. No es Antonio Nariño. Es una mestiza, es mujer, que precisamente ser de la clase media es una forma más fácil en la que nos podemos relacionar con ese tipo de personajes. Y aunque las mujeres le sirven a la revolución por su capacidad simbólica, muchas veces ya no le sirven al poder cuando está establecido. Aceptamos la figura de la mujer en el momento en el que nos es útil para convertirlo en un referente de identidad patriótica, pero no a la hora de llevarla efectivamente a la soberanía y a establecer un orden. Entonces aquí ponemos en contraste esa figura a la vez revolucionaria, pero a la vez conservadora, que no deja de emparentarse por lo que hemos hablado, y nada más porque la mayoría de los que hablan de ella se llaman José, que no dejamos de emparentarla con María. Y finalmente, lo más importante de esta ponencia es que el asunto por el cual recordamos muy fácilmente a la pola es que hay una similitud de ella con la cerveza. A la cerveza les decimos la pola. Pero ¿de dónde viene esta historia? Resulta que Bavaria en 1910, en el centenario de esta nación, decidió sacar una cerveza llamada la pola. En ese tiempo los colombianos no bebían cerveza porque era muy caro, sino que bebían chicha. Y esta fue como la forma en la que la industria cervecera pudo entrar en el mercado popular. Y es a través de este símbolo que se comenzó a vender una cerveza que era barata y que era accesible y que tenía el nombre de una prócer que, digamos, varios son afines a ella. Notemos ¿cómo se dice? La igualdad, o más bien la reminiscencia que produce la figura de la pola de la cerveza con el cuadro de Lacroix. Casi que lo utilizaron como referente. Entonces, la manera en la que la cerveza y la pola misma funcionan como una democratización de algo, pues en principio de la cerveza y también de la historia patria, de la identidad nacional, es uno de los motivos por los cuales la pola sigue siendo hoy día uno de los referentes patrióticos más recordados. O sea, y irónicamente, a pesar de que es uno de los más recordados, sigue siendo desconocida, como hablábamos al principio. A pesar de que la pola es el referente popular por excelencia, hablando de próceres, sigue muchas veces permaneciendo en el olvido. Listo. Entonces, para finalizar, como la misma cerveza Bavaria nos dijo en 1910, bebed y convenceréis. Entonces, si algo luego. Unas politas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Queremos invitarlos a un pequeño receso. En la parte de afuera hay unas hojas, unos marcadores. La idea es que escriban alguna carta en homenaje a la pola. En febrero trataré de ir a Bogotá, a la tumba, y dejaré todos los mensajes que ustedes le escriban a la pola para que se haga algo, por lo que decíamos al inicio de la ponencia, del olvido en el que se halla la tumba de Policarpa en la iglesia San Agustín en Bogotá. Entonces,
20 minutos y regresamos.